olvidando una parte que es muy esencial en nuestro entorno, que es nuestra economía. Y sí, la economía y lo ambiental tienen una gran relación que también nos afecta demasiado a nosotros. Por eso en este caso vamos a ver lo que es la economía del ambiente y los recursos naturales, tocando en este caso los conceptos básicos de la economía ambiental, valoración económica de los recursos ambientales, instrumentos económicos para la gestión ambiental y la economía de los recursos no renovables. Ya está. La economía ambiental busca conectar el bienestar humano con la salud del planeta. En esta exposición, como ya lo dijo mi compañera, abordaremos 4 temas fundamentales. Los conceptos básicos de la economía ambiental que nos ofrecen un marco para entender esta relación. La valoración económica de los recursos naturales que nos enseña a reconocer su verdadero valor. Los instrumentos económicos para la gestión ambiental, que es algo clave para enfrentar los desafíos ecológicos, y la economía de los recursos no renovables, vital en esta era de cambios. Comprender estos temas es esencial para construir un futuro más justo y sostenible. Los conceptos básicos de la economía ambiental, para poder profundizar más en este tema necesitamos como tener cierto conocimiento de ellos. Entre estos, los conceptos normalmente que se mencionan son la economía ambiental, obviamente, que nos habla que es el estudio de la asignación, el uso y la protección rentable de los recursos naturales del mundo. También tenemos la externalidad, que también podríamos decirlo como las consecuencias. Estas serían como que el efecto, ya sea negativo o positivo, que puedan tener las actividades económicas en el medio ambiente o en un tercero. Por ejemplo, si nosotros talamos, no sé, un bosque, el hecho de que ese bosque ya no se encuentre en esa condición sería una externalidad. La valoración ambiental pues nos habla también del valor económico de un bien o servicio ambiental, el precio que nos puede dar un árbol, el precio que podamos tener al producir cualquier cosa de carbono, ¿no? Y el desarrollo sostenible, este término que tanto le hemos escuchado, las ODS, entre otras, tal cual nos dice, ¿no? Este desarrollo más que todo se refiere al satisfacer las necesidades de nosotros ahora como generaciones actuales, pero sin poder perjudicar a las siguientes. Si nosotros vamos a seguir con el ejemplo, no sé, de la tala de los árboles, si nosotros talamos todos los árboles, claro, nosotros vamos a vivir felices, vamos a poder utilizar todo lo que queramos, pero nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos no van a tener ese privilegio, ellos no van a poder utilizarlo porque nosotros no hemos sacado todo y no hemos pensado en ellos. Los instrumentos económicos, por consiguiente, también tenemos que son herramientas como impuestos, subsidios y otros que se utilizan para internalizar las externalidades que sean por las consecuencias, como vengo diciendo, y promover la conservación ambiental. Y por último, los costos ambientales, que va a ser un término que también probablemente lo escuchen mucho, que se refiere a los gastos asociados a la degradación o conservación del medio ambiente. Muy bien. Ahora hablemos de la valoración económica de los recursos naturales, el cual es un proceso que busca asignar un valor monetario a bienes como el agua, los bosques y los minerales. En otras palabras, la biodiversidad, para que su uso y conservación puedan ser tomados en cuenta en la toma de las decisiones económicas. Esto es muy importante porque ayuda a prevenir la sobreexplotación y fomenta un desarrollo sostenible. Además, esta valoración se utiliza en estudios de impacto ambiental, políticas públicas y compensaciones por daños ecológicos. Ahora, sobre los métodos comunes de valoración hemos escogido 4, empezando con el valor de uso directo, como por ejemplo podemos hablar de la madera de un bosque o la ganancia de pescar. El valor de uso indirecto tendríamos la purificación del aire o el control de inundaciones. El valor de existencia, este es el valor de algo que exista, aunque no se use, como por ejemplo las especies en peligro. Y por último, los métodos económicos, como el costo de reemplazo, precios de mercado, entre otras cosas. Ahora, en el tema del Perú, la valoración económica de los recursos naturales es crucial, debido a su biodiversidad y riqueza de minerales. El país depende de la explotación minera y energética. Sin embargo, no se considera su impacto ambiental. La agricultura y la pesca también son afectadas por el cambio climático. En nuestra anterior exposición también hablamos de las épocas de veda y cómo no se respetaban. Aquí también consideramos este tema porque de alguna otra manera no somos conscientes del cambio que estamos haciendo en nuestro ecosistema. Por ello, el MINAN ha implementado políticas como el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, o sea, el SEA. Pero enfrenta desafíos como la falta de datos actualizados y una débil institucionalidad.
Bueno, para culminar mi parte podemos decir entonces que valorar económicamente los recursos naturales no significa ponerles un precio para venderlos, sino entender su importancia real para nuestras vidas, la economía y el planeta. En el Perú se está avanzando, pero como ya lo había mencionado, aún hay mucho por mejorar para lograr un equilibrio entre el desarrollo y la conservación. Continuemos con los instrumentos económicos para la gestión ambiental. ¿Qué es un instrumento económico para la gestión ambiental? Bueno, según la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico en 1994, un instrumento económico para la gestión ambiental afecta la percepción de costos y beneficios involucrados en alternativas abiertas para los agentes económicos. El efecto de estos es influir en la toma de decisiones y comportamiento, de tal manera que se llegue a una situación preferible para el ambiente, exclusivamente para el ambiente. En palabras simplificadas, la alteración de costos y beneficios con el fin de beneficiar al querido ambiente. Hay aspectos básicos que se tienen que considerar para elegir un instrumento ambiental, el cual es la prioridad del problema ambiental, la sencillez del sistema en términos administrativos. Estamos hablando de que no tiene que ser uno tan complejo. La generación de recursos tiene que ser uno autosuficiente, y la infraestructura para implementar el sistema, que se necesita de los recursos necesarios, tanto como fiscalizadores, entre otras cosas, para que este instrumento pueda funcionar correctamente, y la experiencia que haya tenido en otros países, lo cual es bastante considerable. Si ha funcionado en algún país que sea latinoamericano en algún tiempo, es posible, y es muy posible, que vaya a funcionar en el Perú. Estos instrumentos tienen ciertos criterios para su elección, el cual es la eficiencia, tanto la eficiencia económica, la eficacia para el ambiente, los efectos distributivos en busca de no perjudicar a la población de recursos escasos en nuestra nación, y la factibilidad técnica legal y sobre todo la aceptabilidad política. Uno de estos ejemplos es claramente la tarifa por uso de agua, el cual es autosuficiente para gestionarse el agua en nuestra región, y promueve la eficiencia en el uso del agua y su financiación. Continuando. Bueno, lógicamente, si vamos a hablar de recursos naturales, tenemos que tocar lo que son recursos no renovables. Esto incluye petróleo, que es una de las polémicas que hemos tenido y vamos a tener durante muchísimos años más, y sobre todo cosas que probablemente ni nos imaginábamos que estaban, como los coches eléctricos. Muchas veces se toman los coches eléctricos como una alternativa a esta idea de que el petróleo va a acabar con la humanidad. Pero a veces olvidamos también que estas baterías están hechas con litio, que también es otro recurso no renovable. Entonces, es allí donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la economía y estos recursos? Es más, solo centrémonos en los recursos no renovables. ¿Por qué somos dependientes de un 80%, bueno, en un 80% de estos mismos? Alguna vez se preguntaron por qué aplaudimos tanto a Alemania hace 15 años cuando prometieron dejar de usar el carbón o el petróleo y ahora están sufriendo una caída económica absoluta. La realidad es que no estamos preparados aún, y probablemente no lo estemos durante 30 años más, como para poder asumir un cambio real a otro tipo de energías. No solo eso, sino que también podríamos hablar de muchísimos otros ejemplos sobre por qué no podemos priorizar un cambio ecológico actualmente, y por qué está tan mal que nosotros sigamos pensando que es algo de la noche a la mañana. Es lo que se critica tanto en movimientos como el gobierno actual de Donald Trump, o incluso en los movimientos neoliberales de lo que es la Europa actual. Es allí que viene una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente lo que se debería hacer para lograr un cambio al respecto? ¿O qué es lo mejor que podemos hacer para mejorar la salud de nuestro ambiente? Ya hemos demostrado de que si hacemos un cambio repentino, hacemos más daño al ambiente, como sucedió en Alemania. ¿Y qué pasará cuando dejemos de depender de lo que es la energía nuclear? Que, querramos o no, sigue siendo uranio y sigue siendo mucho más dañino, o incluso muchísimo más raro de encontrar. La realidad es que aún no los vemos, y es mucha especulación. Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? Luchando por el ambiente. Gracias.